El ventilador del techo giraba perezosamente en la oficina sofocante, pero no lograba aliviar el calor que se acumulaba entre los papeles desordenados del escritorio de Evaristo Mendoza. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la calculadora mientras revisaba por tercera vez las cuentas familiares. Esperando que los números cambiaran por arte de magia, no lo hicieron. 3 meses de salario atrasado, 3 meses en los que había tenido que inventar excusas creativas para Camila y Patricio, sus hijos adolescentes que no entendían por qué de pronto no había dinero para los uniformes escolares nuevos o para la pizza de los viernes que tanto disfrutaban. El sonido de tacones resonó en el pasillo de la empresa naviera Golfo Azul. Evaristo reconoció inmediatamente el repiqueteo característico de Remedios Villarreal, su jefa, una mujer de 50 y tantos años que siempre vestía trajes elegantes y llevaba el cabello perfectamente peinado, como si cada día fuera una sesión fotográfica para una revista de negocios. Evaristo, necesito que revises estos números antes de que termine el día, dijo Remedios, depositando una carpeta gruesa sobre su escritorio sin siquiera mirarlo. Él levantó la vista, notando las ojeras que maquillaje espeso no lograba disimular completamente. Había algo en la postura de Remedios, una rigidez que no había percibido antes. Señora Villarreal, comenzó, carraspeando. Necesitamos hablar sobre mi salario. Ya van 3 meses y... ¿3 meses? Remedios se detuvo, girándose lentamente. Sus ojos, que normalmente irradiaban autoridad, ahora mostraban un destello de irritación. Solo 3 meses, Evaristo. Hay proveedores esperando pagos desde hace 6. El aire acondicionado emitió un zumbido irregular, como si también luchara contra las presiones del día. Evaristo sintió cómo la camisa se le pegaba a la espalda. Entiendo que la empresa atraviesa dificultades, pero tengo 2 hijos. Ayer Camila me preguntó por qué no podíamos ir a cenar fuera como antes, y Patricio necesita libros para el semestre que viene. Remedios se acercó al escritorio. Sus uñas perfectamente manicuradas, tamborilenados sobre la superficie de madera, el aroma de su perfume, una mezcla cara de jazmín y sándalo, contrastaba con el olor a café recalentado que impregnaba la oficina. Mira, Evaristo, su voz adoptó un tono más suave, casi maternal. Sé que has sido leal a esta empresa. Tu padre trabajó aquí antes que tú, y cuando tu esposa hizo una pausa delicada. Cuando la perdiste, nunca faltaste ni un día al trabajo. La mención de Leticia hizo que Evaristo apretara involuntariamente el bolígrafo entre sus dedos. Habían pasado 4 años desde el accidente, pero el dolor seguía ahí, latente, esperando momentos como este para recordarle lo frágil que era todo lo que amaba. Precisamente por eso necesito estabilidad, murmuró. Mis hijos han perdido mucho ya. Remedios asintió comprensivamente, pero había algo calculador en sus ojos, como si estuviera evaluando sus opciones. Tengo una propuesta, dijo finalmente. Sé que suena poco convencional, pero... ¿Has oído hablar de la isla de los sacrificios? Evaristo frunció el ceño. Por supuesto que había oído hablar de ella. Era una pequeña isla frente a las costas de Veracruz, visible desde el malecón en días despejados. Los turistas a veces preguntaban sobre ella, atraídos por el nombre misterioso. Mi familia tiene propiedades allí desde hace generaciones, continuó Remedios. Una casa hermosa, con vista al mar. Vale mucho dinero, Evaristo, mucho más que lo que te debo en salarios. Se dirigió hacia la ventana, contemplando el movimiento del puerto. Los barcos de carga se mecían suavemente en la distancia, sus grúas moviéndose como brazos metálicos en una danza industrial. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Te doy la casa como pago. Puedes quedarte con ella, venderla, rentarla. Lo que quieras, es tuya. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el zumbido del aire acondicionado y el murmullo distante del tráfico portuario.
Evaristo procesaba la información, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Una casa en una isla, por 3 meses de salario, por 4 meses, corrigió Remedios, incluyendo el mes que viene. Y créeme, es una ganga para ti. Esa propiedad ha estado en mi familia por décadas. La vista es espectacular y la tranquilidad, perfecto para criar a tus hijos lejos del caos de la ciudad. Evaristo imaginó a Camila y Patricio corriendo por una playa privada, respirando aire puro, lejos de las preocupaciones económicas que habían ensombrecido sus vidas. La idea era tentadora, casi demasiado buena para ser real. ¿Por qué no la ha vendido antes si vale tanto? Una sombra cruzó el rostro de Remedios, tan fugaz que él casi la perdió. Sentimientos familiares, ya sabes, pero ahora necesito liquidez rápida y prefiero dársela a alguien de confianza que venderla a extraños. Sus palabras sonaban razonables, pero había algo en su tono que no terminaba de convencer a Evaristo. Sin embargo, la desesperación económica era más fuerte que sus dudas. ¿Cuándo podría verla? ¿Este fin de semana? Puedo conseguir que Abundio, un pescador local, los lleve en su lancha. Es un hombre de confianza, conoce esas aguas como la palma de su mano. Esa noche, Evaristo llegó a su pequeño departamento en el centro de Veracruz con una mezcla de esperanza y nerviosismo. El aroma de frijoles refritos lo recibió en la entrada, señal de que Camila había estado experimentando en la cocina otra vez. «¿Cómo te fue, papá?», preguntó ella, asomándose desde la cocina a sus 17 años. Había heredado los ojos expresivos de su madre y la determinación férrea de su padre. «Mejor de lo esperado, mija. Tengo algo que contarles a ti y a tu hermano». Patricio emergió de su cuarto, auriculares colgando del cuello, con esa expresión de curiosidad mal disimulada que caracterizaba a los 15 años. «¿Conseguiste el dinero?», preguntó directamente. «Algo mejor». Evaristo se sentó en el sofá gastado, invitándolos a acompañarlo. ¿Qué les parecería vivir en una isla? Los ojos de Camila se iluminaron, mientras que Patricio alzó una ceja escéptica. ¿En serio? ¿Cómo en las películas?, preguntó ella. «Algo así. Mi jefa me ofreció una casa en la isla de los sacrificios como pago por los salarios atrasados. Este fin de semana vamos a conocerla». «¿Y qué hay de la escuela?», inquirió Patricio, siempre práctico. «Seguirían estudiando aquí. Es solo media hora en lancha hasta el puerto». Esa noche, mientras sus hijos dormían llenos de sueños sobre aventuras isleñas, Evaristo se quedó despierto mirando el techo. Algo en la sonrisa de Remedios cuando le entregó las llaves lo inquietaba. Había sido demasiado fácil, demasiado conveniente, pero al recordar la cara de felicidad de Camila y el destello de emoción que Patricio había tratado de ocultar, decidió que valdría la pena el riesgo. Después de todo, ¿qué podría salir mal con aceptar una casa gratis en una isla paradisíaca? El viento nocturno del Golfo sopló contra su ventana, trayendo consigo el aroma salado del mar y, sin que él lo supiera, los secretos que pronto cambiarían su vida para siempre. El sábado por la mañana llegó acompañado de una brisa marina que traía promesas de aventura y el graznido lejano de las gaviotas. Evaristo, Camila y Patricio caminaron por el muelle del puerto, esquivando pescadores que preparaban sus redes y vendedores que ofrecían mariscos frescos con voces que competían contra el rugido de los motores. «Don Evaristo», gritó una voz ronca desde una lancha azul y blanca que se mecía suavemente junto al embarcadero. Abundio Herrera era exactamente como Evaristo había imaginado, un hombre curtido por décadas bajo el sol del Golfo, con manos grandes y callosas que hablaban de una vida dedicada al mar. Su piel bronceada estaba marcada por arrugas que se profundizaban cuando sonreía, y sus ojos pequeños pero vivaces estudiaban a la familia con curiosidad. «Así que ustedes son los nuevos dueños de la casa de los Villareal», dijo, mientras ayudaba a Camila a subir a la lancha.
Interesante. Había algo en su tono que hizo que Evaristo se detuviera a medio paso. Conoce bien esa propiedad. Abundio se encogió de hombros, ajustando las cuerdas con movimientos expertos. Conozco toda la isla, don Evaristo. He pescado en esas aguas desde que era menor que su muchacho. Miró a Patricio con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Solo me sorprende que la señora Remedios haya decidido deshacerse de ella. Su familia la cuidaba mucho. El motor de la lancha rugió, ahogando cualquier posibilidad de continuar la conversación mientras se alejaban del puerto. Evaristo observó cómo el horizonte se abría ante ellos. La isla de los sacrificios crecía gradualmente en la distancia, una masa verde y rocosa que prometía secretos antiguos. Camila se había sentado en la proa, dejando que el viento marino alborotara su cabello mientras tomaba fotos con su teléfono. Su risa se mezclaba con el sonido de las olas cortadas por la lancha, creando una sinfonía que a Evaristo le recordó los días felices con Leticia. «¿Por qué se llama Isla de los Sacrificios?», gritó Patricio por encima del ruido del motor. Abundio redujo la velocidad y su expresión se volvió seria. «Dicen que los antiguos pobladores realizaban ceremonias aquí, ofrendas al mar para que fuera generoso con la pesca y protegiera a los navegantes». Hizo una pausa, observando las aguas que se extendían hacia el horizonte. Aunque algunos dirían que los sacrificios nunca terminaron realmente, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Evaristo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. ¿A qué se refiere? Historias de pescadores, don Evaristo, nada más. Pero había algo en la forma en que Abundio evitaba su mirada que sugería que esas historias eran más que simples cuentos de marineros. Al acercarse a la isla, Evaristo pudo distinguir una playa de arena blanca, protegida por formaciones rocosas que creaban calas naturales. La vegetación era espesa, principalmente manglares y palmeras que se inclinaban hacia el agua como si fueran a beber de ella. La casa se alzaba en una elevación natural, parcialmente oculta por la vegetación. Desde la distancia parecía una estructura sólida con paredes blancas y un tejado de tejas rojas que contrastaba hermosamente con el verde circundante. «Es hermosa», murmuró Camila, bajando su teléfono para contemplar la vista directamente. «Sí», acordó Abundio, pero su voz carecía de entusiasmo. «Es hermosa». Atracaron en un pequeño muelle de madera que crujía bajo sus pasos. Las tablas estaban hinchadas por la humedad y algunas mostraban signos de pudrición, como si llevaran tiempo sin mantenimiento adecuado. El sendero hacia la casa estaba parcialmente cubierto por vegetación que había crecido sin control. Ramas de hibisco y bugambilia se entrelazaban formando un túnel natural que filtraba la luz del sol en patrones dorados y verdes. «¿No vive nadie aquí para mantener esto?», preguntó Evaristo, apartando una rama que bloqueaba el paso. «La familia Villareal venía de vez en cuando», respondió Abundio, «pero hace años que no veo actividad regular, solo algunos visitantes ocasionales». Nuevamente, esa pausa cargada de significado. Cuando finalmente emergieron del sendero, la casa se reveló en toda su realidad. Evaristo sintió que el estómago se le contraía. La estructura, aunque sólida, mostraba signos evidentes de abandono. La pintura blanca se descascarillaba, revelando parches de concreto gris debajo. Varias ventanas tenían persianas rotas que colgaban en ángulos extraños, y la terraza estaba cubierta por una capa de hojas secas y detritos marinos. «Pero», comenzó Patricio, su voz cargada de desilusión, «solo necesita un poco de amor», dijo Evaristo rápidamente, aunque él mismo luchaba contra la decepción. La vista desde la terraza era efectivamente espectacular. Una panorámica del Golfo que se extendía hasta el infinito, con el puerto de Veracruz visible como una línea difusa en la distancia. Abundio se había mantenido atrás, observando sus reacciones con atención.
¿Tiene las llaves, don Evaristo? Evaristo extrajo el manojo de llaves que Remedios le había entregado. El metal estaba oxidado y las llaves tenían un peso inusual en su mano, como si cargaran más que simples cerraduras. La puerta principal se abrió con un chirrido que pareció resonar en toda la isla. El interior era una mezcla de elegancia decadente y abandono. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas que creaban formas fantasmales en la penumbra. El aire estaba cargado con una mezcla de humedad, sal y algo más. Un olor que Evaristo no logró identificar, pero que le resultó perturbador. «Mira el tamaño de esta sala», exclamó Camila, tratando de mantener el ánimo alto mientras apartaba una sábana para revelar un sofá de cuero agrietado. Patricio exploró cautelosamente, abriendo persianas para dejar entrar la luz. Los rayos de sol crearon columnas doradas, llenas de partículas de polvo que bailaban como fantasmas diminutos. «Tiene 3 recámaras», informó desde el pasillo, «y 2 baños completos». Evaristo se dirigió hacia la cocina, donde encontró una estufa vintage y un refrigerador que ronroneaba débilmente, sorprendiéndolo al descubrir que había electricidad. «¿Cómo es que hay luz?» «La casa tiene paneles solares», explicó Abundio desde la entrada sin cruzar el umbral. Los Villarreal eran modernos para su época. Había notado que Abundio se mantenía fuera de la casa, como si una barrera invisible le impidiera entrar. «No va a pasar a ver la casa. Prefiero quedarme aquí, don Evaristo. El mar se ve agitado y debemos regresar antes de que caiga la tarde». Mientras exploraban, Evaristo comenzó a notar detalles extraños. Algunas habitaciones tenían cerrojos en el exterior, como si estuvieran diseñadas para mantener algo adentro en lugar de afuera. En una de las recámaras traseras encontró marcas en las paredes que parecían arañazos, y el piso de madera tenía manchas oscuras que ninguna cantidad de tiempo había logrado borrar completamente. «Papá, ven a ver esto», le gritó Camila desde la terraza. Se reunió con ella y Patricio afuera, donde el viento marino dispersaba el olor inquietante que había percibido adentro. «¿Qué ves allá?», preguntó ella, señalando hacia una parte de la isla que no habían explorado, a través de la vegetación densa. Evaristo distinguió lo que parecían ser más estructuras, pequeñas construcciones esparcidas entre los árboles, apenas visibles. «Abundio», llamó. «¿Qué hay en esa dirección?». El pescador se acercó. Siguiendo la dirección de su mirada, su expresión se endureció. «Viejas construcciones de la familia, bodegas principalmente. No hay nada interesante allí», pero la forma en que lo dijo, rápida y definitiva, sugería exactamente lo contrario. «Podríamos explorar». «Se hace tarde, don Evaristo», interrumpió Abundio, consultando un reloj de bolsillo dorado. «Y el viento está cambiando. Es mejor que regresemos ahora si no queremos tener problemas en el camino de vuelta». En el viaje de regreso, Camila y Patricio discutían emocionados sobre las posibilidades de la casa. Hablaban de limpiar, pintar, maybe convertir una de las habitaciones en estudio de arte para Camila. Su entusiasmo era contagioso y Evaristo sintió que su decepción inicial se transformaba en determinación. Pero cuando miró hacia atrás, viendo la isla alejarse en la distancia, notó que Abundio lo observaba con una expresión que no logró descifrar. Era una mezcla de pena y algo que parecía advertencia. «Don Abundio», dijo finalmente, «¿hay algo que debería saber sobre esa propiedad?». El pescador mantuvo sus ojos fijos en el horizonte por largo rato antes de responder. «Solo esto, don Evaristo, en una isla, los secretos no tienen a dónde huir. Simplemente se entierran más profundo». Esa noche, mientras cenaban en su pequeño departamento, Evaristo observó las caras esperanzadas de sus hijos y decidió que los secretos enterrados, fueron cuales fueran, no iban a impedirle darles el futuro que merecían. No tenía forma de saber que algunos secretos no permanecen enterrados para siempre.
El lunes por la mañana trajo consigo una lluvia persistente que golpeaba contra las ventanas de la oficina como dedos impacientes. Evaristo se había levantado temprano, con la cabeza llena de planes para renovar la casa de la isla, cuando encontró un sobre manila deslizado bajo su puerta. Su nombre estaba escrito en una letra elegante pero temblorosa, y no había remitente. Adentro encontró un recorte de periódico amarillento, fechado 5 años atrás. Continúa la búsqueda de menor desaparecida en aguas del Golfo de México. La fotografía mostraba a una niña de no más de 12 años, con ojos brillantes y una sonrisa que le recordó dolorosamente a Camila a esa edad. En el margen del recorte, alguien había escrito con tinta azul: no fue la única. Evaristo estudió las iniciales, tratando de encontrar alguna pista sobre quién podría haberle enviado esto. El papel tenía un ligero aroma a perfume, algo floral y sofisticado, pero no logró identificarlo. En la oficina, el ambiente se sentía diferente. Remedios no había llegado, lo cual era inusual para alguien que siempre era la primera en aparecer. Su secretaria, Dolores, una mujer entrada en años con tendencia a conocer todos los chismes del puerto, parecía nerviosa. ¿Sabe dónde está la señora Villareal?, le preguntó Evaristo. Viajó a México, respondió Dolores, evitando su mirada. Asuntos familiares urgentes, dijo. Algo en su tono sugería que había más información. Pero antes de que Evaristo pudiera indagar, la campanilla de la entrada resonó y una mujer desconocida entró a la oficina. Era delgada, de unos 35 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica y ojos que parecían evaluar cada detalle del lugar. Vestía jeans y una blusa blanca sencilla, pero había algo en su postura que hablaba de confianza profesional. ¿Evaristo Mendoza?, preguntó, acercándose a su escritorio. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Esperanza Salinas. Soy periodista del Diario de Veracruz. Me gustaría hablar con usted sobre la propiedad que acaba de adquirir. Evaristo sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Abundio sobre secretos enterrados resonaron en su mente. No estoy seguro de entender. La casa en la isla de los sacrificios, aclaró Esperanza sentándose sin ser invitada. Tengo entendido que Remedios Villareal se la transfirió como parte de un acuerdo laboral. ¿Cómo sabe eso? Esperanza extrajo una grabadora pequeña y la colocó sobre el escritorio. ¿Le molesta si grabamos? Esto podría ser importante para ambos. Evaristo miró alrededor nerviosamente. Dolores había desaparecido discretamente, dejándolos solos. Antes de responder cualquier pregunta, necesito saber qué interés tiene usted en este asunto. Llevo 2 años investigando desapariciones en la región, respondió Esperanza, su voz adoptando un tono más serio. Niños y adolescentes que desaparecieron cerca del puerto. Algunos fueron vistos por última vez en lanchas dirigiéndose hacia la zona de las islas. El recorte de periódico que había encontrado esa mañana cobró un nuevo significado siniestro. ¿Está insinuando que la familia Villareal? No estoy insinuando nada, señor Mendoza. Estoy investigando patrones. Y uno de los patrones más consistentes es que varias de las embarcaciones avistadas en las fechas de las desapariciones están registradas bajo empresas subsidiarias de Golfo Azul. Evaristo sintió como si el aire acondicionado hubiera dejado de funcionar. El calor se acumulaba bajo su camisa mientras procesaba las implicaciones de lo que Esperanza estaba sugiriendo. Esa es una acusación muy seria. Por eso necesito toda la información posible, continuó ella. Su acceso a la isla podría ser crucial para encontrar respuestas que las familias de estos niños han estado esperando por años. Yo solo soy contador. No sé nada sobre. Lo sé, y por eso mismo podría ser la persona perfecta para ayudar. No tiene compromisos previos con los Villareal más allá de su relación laboral. Esperanza abrió una carpeta que había mantenido en su regazo.
Adentro había fotografías de varios niños y adolescentes, todos sonrientes, todos desaparecidos. Sus miradas parecían suplicar justicia desde el papel. Marina Delgado, 12 años, desaparecida hace 5 años después de salir de la escuela, fue vista subiendo a una lancha azul. Roberto Vázquez, 14 años, desapareció durante un paseo familiar al puerto. Dulce María Santos, 13 años, se fue de casa después de una discusión con sus padres y nunca regresó. Cada nombre era un puñal en el corazón de Evaristo. Como padre, no podía imaginar el dolor de esas familias. ¿Qué es exactamente lo que espera que haga? Permítame acompañarlo en su próxima visita a la isla. Solo eso. Si no encontramos nada relevante, me retiraré y nunca volverá a saber de mí. Evaristo recordó las habitaciones con cerrojos en el exterior, las manchas en el piso, la reticencia de Abundio a entrar en la casa. ¿Fue usted quien me envió el recorte de periódico esta mañana? Esperanza frunció el ceño. ¿Qué recorte? Él le mostró el sobre y su contenido. Los ojos de Esperanza se iluminaron al ver las iniciales. Podría ser Emiliano Sandoval. Es un pescador retirado que ha vivido en el puerto toda su vida. Conoce a todos y todo lo que pasa en estas aguas. Si él le envió esto, es porque sabe algo importante. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el mercado de pescadores, cerca del muelle. Pero sea cuidadoso, señor Mendoza. Si mis sospechas son correctas, usted podría estar en peligro simplemente por tener acceso a esa isla. Esa tarde, Evaristo se dirigió al mercado de pescadores. El aroma de mariscos frescos y sal marina llenaba el aire, mezclándose con las voces de los vendedores que pregonaban sus productos. Encontró a Emiliano Sandoval sentado en una silla plegable, remendando redes con manos expertas. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con la piel curtida por décadas de sol y viento marino. Sus ojos, aunque empañados por cataratas incipientes, todavía mostraban una inteligencia aguda. «Don Emiliano, creo que usted me envió algo esta mañana». El viejo pescador levantó la vista, estudiando a Evaristo por un momento antes de asentir lentamente. «Evaristo Mendoza, he oído hablar de usted, el contador que va a vivir en la casa maldita». ¿Por qué dice que está maldita? Porque he visto cosas, joven. He visto lanchas llegar de noche cuando se supone que nadie debería estar en esa isla. He visto caras de niños en esas lanchas. En caras asustadas, un escalofrío recorrió la espalda de Evaristo. ¿Por qué no fue a la policía? Emiliano dejó escapar una risa amarga. ¿A cuál policía? ¿Al comandante Flores, que tiene una lancha nueva que no podría pagar con su salario? ¿Al oficial Ruiz, que de repente puede enviar a sus hijos a escuelas privadas? Las implicaciones eran claras. La corrupción se extendía más allá de lo que había imaginado. ¿Qué debería hacer entonces? Sea muy cuidadoso, muchacho, y cuando vaya a esa isla otra vez, no vaya solo. La periodista que estuvo preguntando por usted, ella parece honesta. Confíe en ella. Esa noche, Evaristo se encontró despierto otra vez, mirando el techo de su habitación mientras escuchaba la respiración tranquila de sus hijos en las habitaciones contiguas. La casa que había visto como una bendición comenzaba a revelar contornos más oscuros, pero también sabía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Si había niños desaparecidos y él tenía acceso a información que podría ayudar a encontrar respuestas, tenía la obligación moral de actuar. Marcó el número que Esperanza le había dejado. «Señorita Salinas, soy Evaristo Mendoza. Si todavía está interesada, me gustaría que me acompañe a la isla este fin de semana». Del otro lado de la línea, escuchó un suspiro de alivio. «Gracias, señor Mendoza. No se arrepentirá de esto». Mientras terminaba la llamada, Evaristo no pudo evitar preguntarse si esa sería una promesa que Esperanza pudiera cumplir. Ya el viernes por la noche, Evaristo terminó de empacar una pequeña mochila con herramientas básicas,
linterna, destornilladores, una palanca pequeña. Oficialmente iba a hacer un reconocimiento más detallado de la casa para planificar las reparaciones. Extraoficialmente, esperaba encontrar respuestas a preguntas que apenas comenzaba a formular. Había quedado de encontrarse con Esperanza en el muelle a las 7 de la mañana. Abundio se había mostrado reacio a hacer otro viaje tan pronto, pero 50 pesos extra habían sido suficiente persuasión. ¿No vienes con nosotros esta vez?, le había preguntado Camila durante la cena, con una expresión de desilusión que le partió el corazón. «Es trabajo, mija. La próxima vez vamos todos juntos, te lo prometo». Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que si encontraba lo que temía encontrar, nunca permitiría que sus hijos volvieran a poner un pie en esa isla. La mañana del sábado amaneció gris, con nubes bajas que prometían lluvia. Esperanza ya estaba en el muelle cuando él llegó, con una mochila más grande que la suya y una expresión determinada. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó Abundio mientras desataba las cuerdas de la lancha. «El tiempo no se ve bueno. Solo será unas horas», respondió Evaristo, aunque él mismo no estaba completamente convencido durante el viaje. Esperanza le mostró más fotografías y documentos. Había mapeado las fechas de las desapariciones con los registros de movimientos navales, y efectivamente había un patrón. Las embarcaciones de empresas relacionadas con Golfo Azul aparecían frecuentemente en los logs marítimos durante esos periodos. «¿Ha hablado con las familias?», preguntó Evaristo. «Con todas las que he podido localizar, la historia es siempre similar. Niños y adolescentes de familias humildes, sin recursos para presionar a las autoridades. Algunos habían tenido problemas en casa. Otros simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero, ¿por qué la isla es un lugar tan aislado?». «Precisamente por eso», respondió Esperanza. «Es perfecta para actividades que requieren discreción, y con la familia Villarreal controlando el acceso». No terminó la frase, pero no era necesario. Al llegar a la isla, Abundio los dejó en el muelle con una advertencia. «3 horas, no más. Si el tiempo empeora, tendré que regresar por ustedes mañana». Esta vez, en lugar de dirigirse directamente a la casa principal, Esperanza sugirió explorar primero las construcciones secundarias que habían visto a través de la vegetación. El sendero hacia esa área estaba menos transitado. Casi invisible entre la maleza, tuvieron que abrirse paso apartando ramas y lianas que formaban cortinas naturales. El sonido de sus pasos sobre las hojas secas parecía amplificado en el silencio de la isla. La primera estructura que encontraron era una bodega de concreto, sin ventanas, con una puerta de metal que mostraba signos de oxidación. Evaristo probó con las llaves que Remedios le había dado, y para su sorpresa, una de ellas encajó perfectamente. El interior estaba vacío, pero no completamente limpio. Había marcas en el suelo de concreto, líneas rectangulares como si hubieran mantenido cajas o contenedores allí durante periodos prolongados. El aire tenía un olor químico débil, como desinfectante mezclado con algo orgánico que no logró identificar. «Esperanza, mire esto», dijo, señalando hacia una esquina donde el concreto tenía una coloración diferente, más oscura. Ella se acercó con su linterna y fotografió la mancha. «Podría ser cualquier cosa, pero no se ve como una mancha normal», completó él. En las paredes se encontraron marcas de metal, como si hubieran colgado cadenas o cuerdas, y en una pared casi invisible, a menos que se buscara específicamente, había algo grabado en el concreto, números que parecían fechas y lo que podrían ser iniciales. Esperanza copió todo meticulosamente en su libreta. La segunda estructura era más pequeña, casi como una caseta, pero estaba cerrada con un candado que ninguna de las llaves de Evaristo podía abrir.
Sin embargo, la ventana pequeña tenía cristales rotos, permitiendo que se asomaran al interior. Evaristo dirigió su linterna hacia adentro y inmediatamente deseó no haberlo hecho. Había juguetes esparcidos por el suelo, una muñeca sin cabeza, algunos carritos de juguete, libros de colorear con páginas arrancadas. Pero lo que más lo perturbó fueron las prendas de ropa infantil colgadas de ganchos en las paredes, como pequeños fantasmas de tela. «Dios mío», murmuró Esperanza, también mirando por la ventana. «Esto no puede ser coincidencia», dijo Evaristo, sintiendo náuseas. «No, definitivamente no lo es». Decidieron regresar a la casa principal, donde Evaristo había notado detalles perturbadores durante su primera visita. Esta vez, con la perspectiva de lo que acababan de descubrir, cada detalle cobraba un significado más siniestro. Las habitaciones con cerrojos en el exterior ya no parecían características arquitectónicas extrañas, sino celdas. Las manchas en el piso de madera no parecían daños por agua, sino evidencia de algo mucho peor. En el dormitorio principal, Esperanza encontró algo que había pasado desapercibido la primera vez. Un escondite detrás de un panel de madera que se podía mover. Adentro había documentos. «Evaristo, necesita ver esto», dijo con voz tensa. Los documentos eran registros, nombres, fechas, edades. Algunos de los nombres coincidían con los de los niños desaparecidos en las fotografías de Esperanza, pero había más nombres, muchos más de los que ella había documentado. También había fotografías, y Evaristo tuvo que apartar la mirada después del primer vistazo. Eran imágenes de niños asustados, algunos llorando en lo que parecían ser esas mismas habitaciones. «Esto es suficiente evidencia», dijo Esperanza, fotografiando todo rápidamente. «Necesitamos contactar a las autoridades federales. No locales, pero si Remedios se entera de que encontramos esto, ya es demasiado tarde para preocuparse por eso», respondió ella. «El simple hecho de que tengamos acceso a la isla la hace sospechosa. Probablemente ya sabe que estamos aquí». Como si hubiera conjurado sus palabras, escucharon el sonido de un motor de lancha acercándose, pero no era el motor de la embarcación de Abundio, que conocían bien. Este era más potente, más agresivo. Se asomaron por la ventana y vieron una lancha deportiva negra atracando en el muelle. 3 hombres bajaron de ella, y aunque estaban demasiado lejos para distinguir sus caras, su postura y movimientos sugerían que no venían en misión amistosa. «Necesitamos salir de aquí», murmuró Esperanza. «Ahora, ¿por dónde? Solo hay un sendero hacia el muelle. Entonces tendremos que encontrar otro camino». Recogieron rápidamente los documentos más importantes y se dirigieron hacia la parte trasera de la casa. Había un acantilado que daba al mar y un sendero estrecho que parecía descender hacia una pequeña cala rocosa. Mientras descendían cuidadosamente por el sendero empinado, escucharon voces en la casa. Una de ellas era inconfundiblemente la de Remedios Villareal, aunque su tono era muy diferente al que Evaristo conocía. Ya no había rastro de la empresaria educada. Ahora sonaba fría y autoritaria. «Revisen todas las habitaciones. Si encontraron el escondite, no pueden haber llegado muy lejos». Llegaron a la pequeña cala justo cuando comenzaron las primeras gotas de lluvia. Las rocas estaban resbalosas y las olas comenzaban a golpear con más fuerza contra la costa. «¿Dónde está Abundio?», preguntó Esperanza. «Dijo que regresaría si el tiempo empeoraba, pero no hasta dentro de 1 hora». «1 hora que no tenemos». Desde arriba escucharon gritos. Los habían descubierto ausentes de la casa y ahora los buscarían por toda la isla. Evaristo miró hacia el agua turbulenta, luego hacia el sendero por el que habían descendido. No había salida fácil. «¿Sabe nadar?», le preguntó a Esperanza. «Sí, pero no en estas condiciones. Entonces tendremos que esperar y ocultarnos hasta que llegue ayuda». Se refugiaron en una pequeña cueva formada por las rocas.
Justo cuando la lluvia comenzó a caer en serio desde su escondite, podían ver la casa en la parte alta de la isla, donde luces se movían de ventana en ventana mientras los buscaban. Esperanza revisó su teléfono. No hay señal desde aquí, pero antes de bajar, logré enviar un mensaje a mi editor con las coordenadas. Si no regreso esta noche, vendrán a buscarme. Y si nos encuentran antes... Esperanza no respondió. Pero ambos sabían la respuesta. Habían visto demasiado para que los dejaran ir simplemente. La lluvia arreciaba y las voces desde arriba se hacían más distantes. Tal vez la tormenta los protegería, al menos por un tiempo. Pero Evaristo sabía que esta era solo la calma antes de una tormenta mucho peor. La lluvia golpeaba el techo de zinc de la oficina con un repiqueteo que parecía martillazos. Mientras Evaristo trataba de concentrarse en los libros de contabilidad que tenía frente a él, habían logrado escapar de la isla el sábado por la noche, cuando Abundio finalmente había regresado para rescatarlos, alertado por la tormenta, pero el alivio de estar a salvo había durado poco. El domingo por la mañana había encontrado su departamento revuelto. No faltaba nada de valor, pero era evidente que alguien había estado buscando algo específico. Los cajones estaban ligeramente fuera de lugar, los libros reorganizados, incluso las pertenencias de Camila y Patricio habían sido revisadas con cuidado. El mensaje era claro, los habían encontrado. Ahora, el martes por la mañana, Remedios había regresado de su viaje familiar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una actitud que había cambiado sutilmente. Ya no era la jefa ocasionalmente estresada que conocía, sino algo más peligroso. Evaristo, dijo acercándose a su escritorio con pasos calculados, me enteré de que visitaste la isla el fin de semana. No era una pregunta. Sí, quería hacer un reconocimiento más detallado para planificar las reparaciones. Con la periodista, el estómago de Evaristo se contrajo. Definitivamente sabía más de lo que esperaba. Esperanza Salinas me contactó con algunas preguntas sobre propiedades en la zona. Pensé que no había problema en que me acompañara. Remedios se sentó en el borde de su escritorio, una posición que habría parecido casual en otras circunstancias, pero que ahora se sentía amenazante. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre el valor de las propiedades. Principalmente está escribiendo un artículo sobre inversiones inmobiliarias en la región. La mentira salió más fácil de lo que esperaba, pero Remedios lo estudió con una intensidad que le hizo sudar bajo la camisa. Entraron a las bodegas, la pregunta directa lo tomó desprevenido. Remedios sabía exactamente lo que habían hecho. Revisé toda la propiedad. Como nuevo dueño, tengo derecho a conocer lo que incluye. Por supuesto, sonrió Remedios, pero había hielo en sus ojos. ¿Encontraron algo? Interesante. Principalmente espacios vacíos que podrían convertirse en talleres o almacenes. Remedios asintió lentamente, como si evaluara cada palabra. Me alegra saber que estás aprovechando tu nueva propiedad, aunque espero que entiendas que algunas áreas de la isla son sensibles por razones ambientales. Comprende, hay especies protegidas, sitios arqueológicos. Sería terrible si algo les pasara a esas especies por interferencia humana. El doble sentido era inconfundible. No estaba hablando de flora y fauna. Entiendo perfectamente. Excelente. Y Evaristo se levantó del escritorio y caminó hacia la puerta. Espero que tus hijos estén disfrutando su nueva escuela. Camila estudia en la preparatoria Benito Juárez, ¿verdad? Y Patricio en la secundaria técnica del puerto. La sangre se le heló en las venas. Era una amenaza directa, sin ambigüedades. Sí, están muy contentos allí. Me alegra saberlo. Sería terrible si tuvieran que cambiar de escuela súbitamente, o si algo interrumpiera su rutina diaria.
Remedios salió de la oficina, dejando a Evaristo con las manos temblorosas y la certeza de que había puesto a su familia en peligro mortal. Inmediatamente marcó el teléfono de la escuela de Camila. Preparatoria Benito Juárez, habla Evaristo Mendoza, padre de Camila Mendoza. ¿Podría confirmar que mi hija está en clases? Después de unos minutos que se sintieron como horas, la secretaria regresó al teléfono. Sí, señor Mendoza. Camila está en su clase de matemáticas. ¿Hay algún problema? No, solo verificando. Gracias. Repitió el proceso con la escuela de Patricio, con el mismo resultado tranquilizador. Pero sabía que era solo una cuestión de tiempo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Café Luna, 3 p.m. Venga solo. E.S. Esperanza quería verse con él, pero después de las amenazas de Remedios, no estaba seguro de que fuera prudente. Sin embargo, necesitaba saber si ella había logrado contactar a las autoridades apropiadas. El Café Luna estaba ubicado en una esquina del centro histórico de Veracruz, un lugar pequeño y ruidoso, donde las conversaciones privadas podían perderse fácilmente entre el ruido de la máquina de café y las charlas de otros clientes. Esperanza ya estaba allí cuando llegó, sentada en una mesa del fondo, con una taza de café intacta frente a ella. Se veía tensa y sus ojos examinaban constantemente la entrada. ¿Logró contactar a alguien?, preguntó Evaristo en voz baja. Sí y no, respondió ella. Envié toda la información a un contacto en la Procuraduría General, pero me dijeron que necesitan más evidencia física para actuar. Fotografías de documentos no son suficientes. Necesitan los originales. Los originales están en la isla, y después de lo que pasó, no creo que sea seguro regresar. Lo sé, pero hay algo más. Esperanza bajó aún más la voz. Investigué más sobre Remedios Villarreal. Su empresa no solo maneja carga comercial, tienen contratos con varias agencias gubernamentales para transportes especiales, y algunos de esos transportes coinciden con fechas en las que niños aparecieron en otros países. Está diciendo que es una red de tráfico internacional. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, y si es así, tienen recursos y conexiones que van mucho más allá de lo que imaginábamos inicialmente. Evaristo le contó sobre las amenazas de esa mañana y su preocupación por la seguridad de sus hijos. Necesita sacarlos de Veracruz, dijo Esperanza inmediatamente. Esta noche, si es posible. ¿A dónde? No tengo familia en otros estados, y si son tan poderosos como dice, tengo un contacto en Ciudad de México, un albergue seguro para familias en situaciones como esta. Pueden quedarse allí mientras resolvemos esto. ¿Y usted qué va a hacer? Voy a regresar a la isla sola. Esta vez necesito esos documentos originales. Eso es suicida. Es necesario, sin evidencia física. Esta gente seguirá operando y más niños desaparecerán. Esa noche, Evaristo tuvo la conversación más difícil de su vida con Camila y Patricio. Les dijo que había problemas en el trabajo, que necesitaban irse de la ciudad por unos días, tal vez unas semanas. ¿Tiene que ver con la casa de la isla?, preguntó Camila con esa intuición que a veces lo sorprendía. En parte, sí. ¿Estamos en peligro?, preguntó Patricio directamente. Evaristo consideró mentir, proteger su inocencia un poco más, pero decidió que merecían la verdad. Sí, creo que sí estamos en peligro. Para su sorpresa, sus hijos no protestaron. Empacaron sus pertenencias esenciales con una eficiencia que le partió el corazón. Ya habían perdido a su madre. Sabían que la vida podía cambiar súbitamente. A las 2 de la mañana salieron silenciosamente de su departamento por la escalera de emergencia. Esperanza los esperaba en un auto prestado, y juntos se dirigieron hacia la estación de autobuses. El autobús a Ciudad de México sale a las 5, explicó Esperanza. Mi contacto los estará esperando en la central. ¿Y usted? Yo regreso a terminar lo que empezamos. Mientras esperaban el amanecer en la estación casi vacía, Evaristo reflexionó sobre lo absurdo de la situación.
una semana atrás, su mayor preocupación era pagar la renta. Ahora estaba huyendo con sus hijos de una red criminal internacional. Cuando subieron al autobús, Camila lo abrazó fuertemente. «Papá, vas a estar bien. Voy a estar bien, mija, y ustedes también». Pero mientras veía el autobús alejarse en la madrugada, transportando lo más valioso que tenía en el mundo, Evaristo no estaba seguro de que fuera una promesa que pudiera cumplir. Lo que sí sabía era que no podía permitir que Esperanza enfrentara sola lo que habían descubierto, fuera cual fuera el costo personal. Tenía que regresar a la isla y terminar lo que habían comenzado. Los secretos enterrados habían sido desenterrados. Ahora era cuestión de asegurarse de que vieran la luz del día. Evaristo regresó a Veracruz esa misma tarde, con el corazón dividido entre el alivio de saber que sus hijos estaban seguros y la determinación de terminar lo que había comenzado. Esperanza tenía razón. Sin evidencia física, la investigación se estancaría y más familias sufrirían. Encontró a Abundio en el muelle, como siempre, remendando redes bajo la sombra de su lancha. «Don Evaristo», dijo el pescador sin levantar la vista, «escuché que usted y sus muchachos se fueron de la ciudad». «¿Cómo sabe eso? Las noticias viajan rápido en un puerto, especialmente cuando la gente está preguntando por usted». Evaristo sintió un escalofrío. Si Abundio sabía, otros también sabían. «Necesito pedirle un favor». «Don Abundio, un favor peligroso». El pescador finalmente levantó la vista, estudiando el rostro de Evaristo con sus ojos experimentados. «¿Tiene que ver con lo que encontró en la isla?» «Sí». Abundio dejó a un lado las redes y se levantó lentamente. «Camina conmigo», dijo simplemente. Se alejaron del muelle principal, hacia una zona más tranquila donde los pescadores guardaban sus equipos. Abundio se aseguró de que nadie pudiera escucharlos antes de hablar. «He estado pescando en estas aguas por 50 años, don Evaristo. He visto cosas que preferiría olvidar. Barcos que llegan de noche, niños que lloran, lanchas que regresan vacías. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿A quién? Al comandante que tiene una casa nueva que no puede pagar, al alcalde que de repente envió a sus hijos a estudiar al extranjero. La corrupción tiene raíces profundas aquí. Pero ahora hay alguien dispuesto a escuchar. La periodista con la que estuve tiene contactos en la capital que pueden actuar». Abundio asintió lentamente. «¿Qué necesita que haga?» «Necesito volver a la isla, una última vez, para recuperar evidencia que pueda terminar con esto. Solo usted, la señorita Esperanza, va a venir también, pero separados, es más seguro así». «No, no es más seguro», dijo Abundio firmemente. «Si van a hacer esto, lo haremos bien. Conozco esas aguas mejor que nadie. Y tengo un plan esa noche. En una pequeña cabaña pesquera lejos de las miradas curiosas, Abundio, Esperanza y Evaristo planearon lo que llamaron la última pesca. El problema es que ahora vigilan la isla», explicó Abundio. «Tienen al menos 2 hombres allí permanentemente y más que llegan por turnos». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Esperanza. «Porque los conozco a todos. Son del puerto. Algunos trabajaron en los muelles antes. La señora Remedios los recluta entre los que tienen deudas o problemas con la ley. Entonces, ¿cómo entramos?» Abundio extendió un mapa casero de la isla sobre la mesa. «Hay una cueva submarina en la parte norte. Solo es accesible durante marea baja y hay que nadar unos 50 metros bajo agua. Emerge en una caverna natural que se conecta con la parte de atrás de la isla». «¿Está loco?», preguntó Evaristo. «Ninguno de nosotros es buzo profesional. No necesitan serlo. Yo los guío. He usado esa cueva para pescar langosta por años, pero tendremos una ventana muy pequeña. 2 horas durante la marea baja de mañana. Antes de que amanezca». Esperanza estudió el mapa. «¿Cuánto tiempo tendremos en la isla?» «Como máximo 1 hora. Después tendrán que regresar a la cueva o quedarán atrapados hasta la siguiente marea baja.
Es suficiente tiempo para llegar a la casa y recuperar los documentos, dijo Esperanza. Pero ¿qué pasa con los guardias? A esa hora, el turno nocturno está cambiando. Hay 15 minutos cuando están distraídos. Es nuestra única oportunidad. Acordaron encontrarse a las 4 de la mañana en una pequeña cala escondida, lejos del muelle principal. Abundio llevaría el equipo de snorkel y algunas lámparas submarinas. Evaristo pasó una noche inquieta, alternando entre el terror de lo que estaban planeando y la determinación de obtener justicia para esas familias destrozadas. A las 4 en punto, estaba en la cala. Esperanza ya había llegado. Vestida con un traje de neopreno que había conseguido, Abundio apareció minutos después con su lancha más pequeña, diseñada para pasar desapercibida. ¿Están seguros de esto?, preguntó una última vez. Sí, respondieron ambos al unísono. El viaje hasta la isla fue silencioso. Solo el suave ronroneo del motor eléctrico que Abundio había instalado para situaciones que requerían discreción. La luna estaba oculta tras nubes espesas, dándoles la oscuridad que necesitaban. «La cueva está justo ahí», murmuró Abundio, señalando hacia unas rocas que parecían iguales a todas las demás para Evaristo. Se pusieron los equipos de snorkel y siguieron a Abundio al agua fría del Golfo. La corriente era más fuerte de lo que Evaristo había esperado y tuvo que luchar para mantenerse cerca del grupo. La entrada de la cueva era un agujero negro en la base rocosa de la isla. Abundio encendió su lámpara submarina y les hizo señas para que lo siguieran. Nadar en la oscuridad total, bajo toneladas de roca, fue una de las experiencias más aterrorizantes de la vida de Evaristo. Sus pulmones ardían y comenzaba a preguntarse si habían calculado mal la distancia cuando finalmente vio luz arriba. Emergieron en una caverna natural, jadeando y temblando de frío y adrenalina. «Hasta aquí llego yo», murmuró Abundio. «El túnel continúa hacia arriba y sale detrás de las bodegas. Tienen exactamente 55 minutos antes de que tengan que estar de vuelta aquí». Esperanza verificó su reloj waterproof. 4:47 a.m. A las 5:42 tenemos que estar de regreso, sin excusas. El túnel era estrecho y resbaloso, pero transitable. Salía efectivamente en una depresión natural cubierta por vegetación. Justo detrás de las estructuras secundarias que habían explorado antes, la isla estaba sumida en silencio, pero pudieron distinguir 2 puntos de luz, linternas de los guardias que patrullaban cerca del muelle principal. «La casa está a 200 metros», murmuró Esperanza. «Mantengámonos en la vegetación hasta llegar a la parte trasera». Se movieron como fantasmas entre los árboles, deteniéndose cada pocos pasos para escuchar. Una vez escucharon voces cercanas y se quedaron inmóviles durante 5 minutos, agonizantes hasta que se alejaron. Llegaron a la casa justo cuando comenzaban a distinguirse los primeros indicios del amanecer en el horizonte. 5:15, reportó Esperanza. 27 minutos. Entraron por la ventana trasera que recordaban haber dejado abierta. La casa estaba vacía, pero había evidencia de que había sido registrada exhaustivamente después de su visita anterior. Muebles movidos, cajones abiertos, incluso las sábanas que cubrían los muebles habían sido quitadas. «El escondite», murmuró Evaristo. Se dirigieron al dormitorio principal donde habían encontrado los documentos. El panel de madera estaba abierto y el compartimento secreto estaba vacío. «Se los llevaron», dijo Esperanza con desesperación. «No todo», respondió Evaristo, recordando algo. «Había otro compartimento. En la cocina lo vi cuando revisé la casa la primera vez, pero no le presté atención. En la cocina, detrás del refrigerador viejo, encontraron otro panel similar. Este aún tenía documentos, más registros, más fotografías y algo que no habían visto antes, rutas marítimas detalladas con fechas y destinos. México a Guatemala, Guatemala a Honduras, Honduras a...
Esperanza fotografió rápidamente cada documento. Es una red completa de transporte. 5,35, anunció Evaristo. Tenemos que irnos. Recogieron todos los documentos que pudieron cargar y se dirigieron hacia la ventana trasera. Pero justo cuando estaban a punto de salir, escucharon voces acercándose. Dijo que revisáramos la casa otra vez, que podría haber más escondites. Ya la revisamos ayer. Y yo te digo que la revisemos otra vez. La señora no acepta excusas. Evaristo y Esperanza se miraron con terror. Los guardias venían directamente hacia la casa. La ventana del sótano, murmuró Evaristo. Vi una cuando exploramos. Da directamente al acantilado. No tenían opción. Se deslizaron hacia el sótano justo cuando las pisadas llegaban a la entrada principal. El sótano tenía una ventana pequeña que daba al precipicio que habían evitado en su primera visita. ¿Puede saltar?, le preguntó a Esperanza. «Tendré que hacerlo arriba». Escucharon puertas abriéndose y voces registrando sistemáticamente cada habitación. Saltaron. El salto desde el sótano había sido aterrizador, pero habían logrado caer en una saliente rocosa a unos 3 metros más abajo, con solo magulladuras y raspaduras menores. Los documentos, protegidos en una bolsa impermeable, habían sobrevivido intactos. Ahora corrían por el sendero rocoso hacia la cueva, mientras arriba escuchaban gritos, indicando que habían descubierto su presencia en la casa. 5,41. Jadeó Esperanza, consultando su reloj mientras corrían. «1 minuto», respondió Evaristo, sintiendo como si sus pulmones fueran a explotar. Llegaron a la entrada del túnel justo cuando las primeras linternas aparecían en la cresta superior del acantilado. Los habían encontrado. El descenso por el túnel fue un deslizamiento controlado más que una caminata. Llegaron a la caverna submarina donde Abundio los esperaba con visible alivio. «¿Los tienen?», preguntó refiriéndose a los documentos. «Los tenemos», confirmó Esperanza. «Entonces, vámonos». Puedo escuchar motores de lancha acercándose. La salida fue tan aterrorizante como la entrada, pero esta vez, alimentados por adrenalina pura, cuando emergieron del otro lado de la cueva, el cielo había comenzado a aclararse y podían ver 2 lanchas deportivas rodeando la isla. «Nos vieron», dijo Abundio. «Agárrense fuerte». Lo que siguió fue la persecución más terrorífica de la vida de Evaristo. Abundio conocía cada banco de arena, cada corriente, cada roca sumergida en esas aguas, pero las lanchas deportivas eran más rápidas y potentes que su embarcación pesquera. «¡Deténganse!», gritó una voz amplificada desde una de las lanchas. «Es una orden oficial». «¡Oficial!», gritó Esperanza por encima del rugido de los motores. «¡Falsos federales!», respondió Abundio. «Los conozco a todos». Zigzaguearon entre formaciones rocosas que Abundio navegaba de memoria. Mientras las balas comenzaron a silbar sobre sus cabezas, una de las lanchas perseguidoras intentó cortarles el paso, pero encalló en un banco de arena que solo Abundio había visto venir. «¡El muelle pesquero!», gritó Abundio. «Allí hay gente. No se atreverán a disparar». Efectivamente, cuando se acercaron al puerto, la segunda lancha redujo la velocidad y mantuvo distancia. En el muelle había pescadores preparándose para la jornada matutina, y presentar un tiroteo frente a testigos habría sido demasiado riesgo. Saltaron del barco y corrieron hacia el auto de Esperanza, mientras Abundio se quedaba para asegurar su embarcación y actuar como señuelo. «Váyanse», les gritó. «Yo los entretengo aquí, en el auto». Esperanza conducía con una urgencia controlada hacia su oficina del periódico. «Necesito escanear estos documentos y enviarlos inmediatamente a mis contactos en la capital», explicó. «Una vez que estén en manos federales, estaremos más seguros». «¿Pero qué pasa con Abundio?». «Abundio sabe cuidarse. Ha sobrevivido 50 años en estas aguas enfrentando huracanes, piratas y contrabandistas. Unos matones locales no son nada nuevo para él.
En la oficina del periódico, Esperanza trabajó febrilmente escaneando y enviando documentos mientras Evaristo montaba guardia en la ventana. La calle se veía normal, pero tenía la sensación de estar siendo observado. «Listo», anunció Esperanza. «Enviado a 3 contactos diferentes en la Procuraduría, más copias al FBI en Ciudad de México y a Interpol. Ahora no pueden simplemente hacer desaparecer la evidencia». Su teléfono sonó inmediatamente. «Esperanza, habla el procurador Morales. Acabo de recibir tu envío. Necesitamos que vengas a Ciudad de México inmediatamente. Estamos preparando órdenes de arresto». «¿Cuánto tiempo necesitan?» 6 horas para las órdenes locales, 12 para coordinar con autoridades internacionales. ¿Pueden mantenerse seguros hasta entonces?» Esperanza miró a Evaristo. «Lo intentaremos». Esas fueron las 6 horas más largas de sus vidas. Se refugiaron en la casa de la hermana de Esperanza, en un barrio residencial, alejado del puerto, mientras esperaban noticias. A las 2 de la tarde, el teléfono de Esperanza volvió a sonar. «Esperanza, los operativos han comenzado. Tenemos a Remedios Villarreal bajo custodia y equipos se dirigen a la isla y a las oficinas de Golfo Azul. Van a necesitar su testimonio para completar los casos». Esa noche, Evaristo habló por teléfono con Camila y Patricio desde una casa segura que las autoridades federales habían establecido. «¿Ya terminó, papá?», preguntó Camila. «Sí, mija, ya terminó. Pueden volver a casa». «¿Y la casa de la isla?». Evaristo miró hacia la ventana, donde podía distinguir las luces del puerto en la distancia. «Esa casa tenía demasiados secretos, mija. Vamos a encontrar otro hogar, uno donde solo vivan buenos recuerdos. Un hogar donde podamos hacer pizza los viernes otra vez», preguntó Patricio, con esa capacidad de ir directo a lo esencial que lo caracterizaba. «Sí», rió Evaristo, «pizza los viernes y todos los domingos que queramos». Mientras colgaba el teléfono, Esperanza se acercó con una expresión de satisfacción cansada. Las autoridades encontraron evidencia de al menos 40 niños que pasaron por esa red. 23 han sido localizados vivos en diferentes países y están siendo repatriados. Los otros, no terminó la frase, pero no era necesario. «Al menos las familias tendrán respuestas», dijo Evaristo, «y Justicia, Remedios y su organización van a enfrentar cargos tanto aquí como en tribunales internacionales». Evaristo pensó en Abundio, quien había regresado a casa esa tarde ileso, pero definitivamente alterado por los eventos del día. Pensó en Emiliano Sandoval, cuyo valor para enviar esa primera pista había iniciado todo. Pensó en las familias que por fin tendrían respuestas. ¿Qué va a pasar con la isla? ¿Será confiscada como evidencia? Probablemente se convierta en algún tipo de memorial o centro de investigación. Era apropiado, pensó Evaristo. Los secretos habían sido expuestos. Los culpables enfrentarían justicia y las víctimas serían recordadas. La aparente generosidad de Remedios se había revelado como la trampa que siempre había sido, pero también como su propia perdición al darle acceso a la isla. Había puesto en marcha los eventos que llevarían a la destrucción de toda su operación. Esa noche, Evaristo durmió profundamente por primera vez en semanas. Mañana regresaría a Ciudad de México para reunirse con sus hijos, y juntos comenzarían a construir una nueva vida, una vida construida sobre verdades, no sobre secretos enterrados. 3 meses después, Evaristo se encontraba en un juzgado federal de Ciudad de México, prestando testimonio en el juicio que se había convertido en noticia nacional. Remedios Villarreal estaba sentada en el banquillo de los acusados, ya sin rastro de la mujer elegante y poderosa que había conocido. Las canas, que había mantenido cuidadosamente cubiertas, ahora eran visibles, y sus ojos habían perdido toda autoridad, mostrando solo el cansancio de quien sabe que ha perdido todo. «Señor Mendoza», dijo el fiscal,
Cuando la señora Villarreal le ofreció la propiedad en la isla de los Sacrificios, tuvo alguna sospecha de que pudiera ser parte de un plan para silenciarlo. En ese momento, no estaba desesperado económicamente, y la oferta parecía una bendición. Solo después entendí que había visto demasiado en los libros contables de la empresa. ¿Puede explicar qué vio exactamente? Discrepancias en los manifiestos de carga, barcos que transportaban menos peso del registrado, rutas que no coincidían con los destinos declarados, pagos a individuos que no aparecían en nómina oficial. El testimonio duró 3 días. Esperanza también testificó, presentando toda la investigación que había desarrollado a lo largo de 2 años. Las madres de algunos de los niños secuestrados estuvieron presentes, y Evaristo nunca olvidaría sus caras cuando las autoridades confirmaron que sus hijos habían sido encontrados vivos. Marina Delgado, la niña del recorte de periódico que había iniciado todo, había sido localizada en una casa de acogida en Honduras. Ahora tenía 17 años y estaba siendo repatriada con apoyo psicológico completo. La red operaba en 5 países, explicó el procurador Morales en una conferencia de prensa. Utilizaban empresas navieras legítimas como fachada para transportar menores secuestrados. Los llevaban a la isla de los Sacrificios como punto de transferencia, donde los preparaban para el viaje final a sus destinos. Los medios internacionales habían recogido la historia y documentales sobre el caso ya estaban en producción. Pero para Evaristo, lo más importante era que las familias recuperaran a sus hijos. Abundio había recibido reconocimiento oficial por su ayuda en la investigación, aunque él insistía en que solo había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. 50 años navegando estas aguas, le había dicho a Evaristo la última vez que se vieron, y nunca pensé que mi lancha serviría para algo tan importante. Emiliano Sandoval, el pescador veterano que había enviado el primer recorte, había fallecido pacíficamente durante el juicio, pero no antes de saber que su valentía había llevado a la justicia. La empresa Golfo Azul había sido disuelta, sus activos confiscados para crear un fondo de compensación para las víctimas. Varios funcionarios portuarios y policías locales enfrentaban sus propios juicios por corrupción y complicidad. Evaristo había encontrado trabajo como contador en una ONG que ayudaba a familias de víctimas de trata. Utilizando su experiencia para identificar irregularidades financieras en organizaciones sospechosas, el salario era menor que el que había tenido antes, pero el propósito lo compensaba con creces. Camila había decidido estudiar periodismo. Inspirada por el trabajo de Esperanza, Patricio se había interesado en psicología, queriendo ayudar a niños que habían pasado por traumas similares a los que habían documentado. ¿No extrañas la idea de la casa en la isla?, le había preguntado Camila una tarde mientras cenaban en su nuevo departamento, más pequeño pero lleno de luz. Para nada, mija. Aprendí que los hogares se construyen con amor y honestidad, no con propiedades obtenidas a través del sufrimiento de otros. La isla de los Sacrificios había sido declarada sitio memorial. Las autoridades trabajaban con organizaciones internacionales para convertirla en un centro de investigación sobre trata de personas y un monumento a las víctimas. Esperanza había ganado el Premio Nacional de Periodismo por su investigación. En su discurso de aceptación había mencionado específicamente el valor de Evaristo para arriesgar la seguridad de su familia en busca de la justicia. Los héroes no siempre son quienes buscan la gloria, había dicho. A veces son padres trabajadores que simplemente se niegan a mirar hacia otro lado cuando descubren el sufrimiento. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de la ONG, Evaristo recibió una llamada inesperada. «Señor Mendoza, habla Rosa Delgado, la madre de Marina. Se había preguntado si alguna vez hablaría con las familias directamente. La experiencia era abrumadora. Marina quiere conocerlo.
continuó la señora Delgado, quiere agradecer al hombre que ayudó a encontrarla. La reunión se organizó en las oficinas de la ON, con apoyo psicológico presente. Marina era una joven delgada con ojos que habían visto demasiado para su edad, pero que conservaban una fuerza que Evaristo encontró inspiradora. Mi mamá me contó que usted arriesgó a sus propios hijos para ayudar a encontrarnos, dijo Marina. Cualquier padre habría hecho lo mismo. No, señor, respondió ella con una madurez que lo conmovió. No todos son valientes cuando importa de verdad. Esa noche, Evaristo se sentó en la terraza de su departamento, observando las luces de Ciudad de México extenderse hacia el horizonte. Camila estudiaba en su habitación y Patricio practicaba guitarra. Sonidos de una vida normal, una vida que había estado a punto de perder. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de esperanza. Acaban de localizar a 3 niños más en Colombia. La investigación continúa dando frutos. Gracias por hacer posible esto. Pensó en Remedios Villarreal, quien ahora enfrentaba una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal. Se preguntó si alguna vez entendería la magnitud del daño que había causado, o si simplemente se lamentaría por haber sido descubierta. Pensó en la isla de los sacrificios, donde los antiguos pobladores habían realizado ofrendas para proteger a sus familias. En cierto sentido, él también había hecho un sacrificio allí. Había sacrificado su seguridad y comodidad para proteger a otras familias. La diferencia era que su sacrificio había traído vida en lugar de muerte, reuniones en lugar de separaciones, justicia en lugar de impunidad. Su teléfono sonó. Era Camila. «Papá, ¿puedes venir? Quiero mostrarte algo que escribí para mi clase de periodismo». Mientras se levantaba para unirse a su hija, Evaristo reflexionó sobre lo extraño que había sido el camino que los había llevado hasta aquí. Una deuda impaga se había convertido en descubrimiento de una red criminal. Una casa aparentemente generosa se había revelado como una trampa mortal que finalmente atrapó a quienes la habían tendido, pero sobre todo, una familia que había perdido casi todo había encontrado algo más valioso que cualquier propiedad. La certeza de que habían estado del lado correcto de la justicia cuando realmente importó. En la habitación de Camila, vio que había estado escribiendo sobre Marina Delgado y las otras víctimas, transformando el trauma en esperanza a través del poder de las palabras. «¿Está bien?», preguntó, mostrándole el artículo. «Está perfecto, mija. Está perfecto». Esa noche, por primera vez desde que había aceptado la casa en la isla, Evaristo durmió sin pesadillas. Los secretos habían sido expuestos, la justicia se había servido y su familia estaba segura. Había aprendido que los verdaderos regalos no vienen con propiedades o dinero, sino con la paz de saber que has hecho lo correcto sin importar el costo, y esa paz no tenía precio. 1 año después del juicio, Evaristo recibió una invitación inesperada. Las autoridades federales, en colaboración con organizaciones internacionales, habían completado la transformación de la Isla de los Sacrificios en el Centro Memorial de Víctimas de Trata. Querían que él, Esperanza y las familias de las víctimas estuvieran presentes en la ceremonia de inauguración. El día del evento, Evaristo se encontró nuevamente navegando hacia la isla, pero esta vez en una embarcación oficial acompañado por funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones internacionales y periodistas de varios países. La diferencia con su primer viaje era abismal. Abundio había sido contratado como guardián oficial de la isla y guía para los visitantes. Cuando vio a Evaristo descender de la embarcación, su rostro curtido se iluminó con una sonrisa genuina. «Don Evaristo», dijo, estrechando su mano con fuerza.
Es bueno volver a verlo aquí, pero esta vez por las razones correctas. La isla había sido completamente transformada. La casa principal había sido convertida en un museo que documentaba la investigación y preservaba la memoria de las víctimas. Las habitaciones que una vez habían sido celdas, ahora exhibían fotografías de los niños rescatados, muchos de ellos ya reunidos con sus familias. Las estructuras secundarias donde habían encontrado evidencia perturbadora ahora albergaban un centro de investigación, donde expertos internacionales estudiaban patrones de trata para prevenir futuras operaciones similares. Marina Delgado estaba presente como representante de los sobrevivientes. A los 18 años había decidido estudiar trabajo social y se había convertido en una defensora de otros niños en situaciones similares. «Señor Mendoza», le dijo durante la ceremonia, «quería que supiera que uso su historia cuando hablo con otros sobrevivientes. Les digo que hay personas buenas en el mundo, personas que arriesgan todo para proteger a extraños». Durante el discurso inaugural, el procurador Morales explicó cómo el caso había llevado a cambios significativos en la legislación nacional sobre trata de personas y había mejorado la cooperación internacional en casos similares. Esta isla, que una vez fue un lugar de horror, ahora se ha convertido en un símbolo de esperanza y justicia, prueba de que ningún crimen es demasiado complejo para ser resuelto cuando ciudadanos valientes se unen con autoridades comprometidas. Esperanza había sido nombrada directora del Centro de Documentación del Memorial. Su investigación inicial se había expandido a un archivo completo de casos de trata en México y América Central. El trabajo no termina aquí, explicó durante su presentación. Cada día siguen desapareciendo niños y cada día tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo que nos ayude a protegerlos mejor. Camila había acompañado a su padre a la ceremonia. Ahora estudiaba segundo año de periodismo y había escrito un artículo sobre el evento para el periódico de su universidad. «¿Cómo te sientes volviendo aquí?», le preguntó mientras exploraban el museo. «Extraño», admitió Evaristo. «La primera vez que vine, todo se veía como una oportunidad. La segunda vez, como una trampa. Ahora se ve como lo que debería haber sido siempre. Un lugar para honrar la vida humana en la antigua habitación donde habían encontrado los documentos escondidos. Ahora había una instalación artística. Fotografías de todos los niños rescatados sonriendo con sus familias, acompañadas de citas sobre esperanza y resiliencia. Patricio, que ahora estudiaba psicología en la Universidad Nacional, había venido también. Estaba particularmente interesado en los programas de rehabilitación que se ofrecían a los sobrevivientes. «¿Crees que Marina y los otros realmente pueden recuperarse completamente?», le preguntó a uno de los psicólogos del centro. «La recuperación es un proceso diferente para cada persona», respondió la especialista, «pero la justicia y el reconocimiento de su sufrimiento son componentes importantes de la sanación. Lo que su padre ayudó a lograr ha sido crucial para muchos de estos jóvenes». Al final del día, las familias e invitados se reunieron en lo que una vez había sido la terraza de la casa, ahora convertida en un anfiteatro al aire libre. Marina tomó el micrófono para el último discurso del día. «Mi nombre es Marina Delgado. Y hace 6 años desaparecí de las calles de Veracruz cuando tenía 12 años, durante 5 años. Mi familia no supo si estaba viva o muerta. Mis captores me dijeron que el mundo se había olvidado de mí, que nadie me buscaría nunca. Su voz era clara y firme, sin rastro de las víctimas que había sido. Se equivocaron. Había personas que nunca dejaron de buscar. Había un pescador que durante años observó y recordó. Había una periodista que no aceptó que los niños simplemente desaparecieran. Y había un contador, un padre como ustedes, que pudo haber ignorado lo que vio, pero decidió actuar. Miró directamente a Evaristo. «Señor Mendoza, usted me devolvió mi nombre, me devolvió mi historia, me devolvió la esperanza,
Y por eso, en nombre de todos los niños que fueron salvados, gracias. El aplauso que siguió resonó sobre las aguas del Golfo, llevándose el eco de años de silencio y secretos. Esa noche, en el hotel en Veracruz, donde se alojaban los invitados, Evaristo se encontró en la terraza observando hacia la isla. Las luces del memorial eran visibles en la distancia. Un faro de justicia en aguas que una vez habían ocultado crímenes terribles. Esperanza se unió a él. ¿En qué piensa? En lo frágil que es todo. Si Remedios hubiera pagado mis salarios a tiempo, nunca habría aceptado la casa. Si no hubiera sido lo suficientemente curioso para explorar, nunca habríamos encontrado evidencia. Si usted no hubiera sido lo suficientemente valiente para investigar. Pero nada de eso pasó, interrumpió Esperanza. Todo pasó exactamente como tenía que pasar. A veces creo que el universo conspira para que la justicia prevalezca, pero necesita personas dispuestas a ser instrumentos de esa justicia. ¿Cree que Remedios alguna vez entenderá el daño que causó? No lo sé, pero sé que ya no puede causar más daño, y eso es lo que importa. Al día siguiente, antes de regresar a Ciudad de México, Evaristo visitó una última vez el mercado de pescadores donde había conocido a Emiliano Sandoval. Había una pequeña placa en su honor, reconociendo su valentía para dar el primer paso en exponer la verdad. Don Emiliano me enseñó algo importante, le dijo a Abundio. Me enseñó que conocer un secreto terrible te da dos opciones: ser cómplice del silencio o ser instrumento de la justicia. Era un hombre sabio, asintió Abundio. Sabía que algunos secretos son demasiado pesados para cargarlos solo en el vuelo de regreso a la capital. Camila le mostró el borrador de su artículo sobre la ceremonia. ¿Qué piensas del título?, preguntó. Evaristo leyó: La isla donde los sacrificios finalmente trajeron vida. Perfecto, sonrió. Absolutamente perfecto. Mientras el avión se elevaba sobre el Golfo de México, Evaristo pudo ver la isla de los sacrificios una última vez. Ya no se veía como una prisión de secretos o una trampa mortal. Se veía como lo que ahora era, un lugar donde la verdad había triunfado sobre el silencio, donde la justicia había prevalecido sobre la corrupción, donde el sacrificio de algunos había traído esperanza a muchos. La casa que Remedios le había ofrecido como una trampa se había convertido finalmente en el regalo que ella había prometido que sería. No un regalo para él, sino un regalo para todas las familias que habían recuperado a sus hijos, para todos los niños que serían protegidos en el futuro, para una sociedad que había demostrado que los crímenes contra los más vulnerables no quedarían impunes. Evaristo cerró los ojos, y por primera vez desde que había puesto pie en esa isla por primera vez, sintió paz completa. El sacrificio había valido la pena. 5 años después de la inauguración del memorial, Evaristo se encontraba en su oficina de la ONG cuando recibió una llamada que no esperaba. «¡Papá!». Era la voz de Camila, ahora una periodista establecida que trabajaba para una cadena internacional. «Puedes encender las noticias, Canal 22, en la televisión». Vio un reportaje sobre una redada masiva en Guatemala. Las autoridades habían desmantelado una red de trata que operaba desde centros de menores, fingiendo ser legítimos. En pantalla aparecían rostros familiares, algunos de los cómplices de menor rango de Remedios Villarreal que habían escapado del primer operativo años atrás. La investigación que llevó a esta redada comenzó con información obtenida del Centro Memorial de la Isla de los Sacrificios, en México. Explicaba el reportero, los investigadores utilizaron patrones documentados en el caso mexicano para identificar operaciones similares en América Central. El teléfono de Evaristo sonó inmediatamente. «¿Viste las noticias?». Era Esperanza, ahora directora de una fundación internacional contra la trata. «Acabo de verlas». «¿Cuántos niños rescataron?». 73.
Algunos habían sido dados por desaparecidos hace años. Las técnicas de investigación que desarrollamos en el caso de la isla están siendo aplicadas en toda la región. Esa noche, la familia se reunió para cenar en el departamento que ahora compartían en una zona tranquila de Ciudad de México. Patricio había terminado su carrera de psicología y trabajaba en un centro de rehabilitación para víctimas de trauma. Camila había ganado reconocimiento por sus reportajes sobre derechos humanos. ¿Te das cuenta de lo que significan esas redadas?, preguntó Patricio mientras cenaban. Que el trabajo continúa, respondió Evaristo. Que cada caso resuelto lleva a más casos resueltos. No solo eso, dijo Camila. Significa que la decisión que tomaste hace 7 años sigue salvando vidas hoy. Esos 73 niños están libres porque tú decidiste no quedarte callado. Evaristo reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta aquí, de contador endeudado a testigo clave en un caso internacional, de padre desesperado a defensor de víctimas de trata, de hombre que buscaba una casa a hombre que había ayudado a construir una red de justicia. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Marina Delgado, ahora licenciada en Trabajo Social y coordinadora de programas para sobrevivientes en 3 países. Ceres Mendoza vio las noticias. 2 de los niños rescatados hoy pasaron por la misma red que yo. Una de las técnicas que ayudó a encontrarlos fue desarrollada en nuestro memorial. Nunca termina de sorprenderme cómo su valentía sigue resonando años después. ¿Quién era?, preguntó Camila. Marina me contaba sobre los niños rescatados. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si simplemente hubieras aceptado que Remedios no podía pagarte?, preguntó Patricio. A veces, probablemente habríamos seguido siendo pobres, pero seguros. Tú y Camila habrían terminado la escuela en Veracruz. Yo habría seguido siendo contador hasta la jubilación. ¿Lo lamentas? Evaristo miró a sus hijos. Camila, cuyo trabajo periodístico había expuesto 2 casos adicionales de corrupción gubernamental. Patricio, quien había ayudado a rehabilitar a más de 50 jóvenes víctimas de trauma, miró la fotografía en la pared de la inauguración del memorial, donde aparecía junto a Marina y las otras familias. No lo lamento ni por un segundo. Su teléfono sonó. Era Abundio, quien ahora entrenaba a otros pescadores para identificar actividades sospechosas en aguas mexicanas. Don Evaristo, ¿vio las noticias de Guatemala? Sí, don Abundio. ¿Sabe qué significa eso? Significa que aquella noche que navegamos en la tormenta para escapar de la isla, no solo salvamos nuestras vidas, salvamos las vidas de 73 niños que ni siquiera habían sido secuestrados todavía. Era una perspectiva que no había considerado. Su decisión de aceptar la casa, de investigar las irregularidades, de arriesgar la seguridad de su familia, había tenido consecuencias que se extendían años en el futuro, y a través de fronteras internacionales, esa noche, después de que sus hijos se fueran a dormir, Evaristo se sentó en su escritorio a revisar el informe anual de la ONG donde trabajaba. Las estadísticas mostraban un progreso lento pero constante. Más casos resueltos, más redes desmanteladas, más familias reunidas. En su computadora abrió un correo electrónico que había recibido esa mañana pero no había tenido tiempo de leer. Era del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Señor Mendoza, como resultado de la información inicial proporcionada en el caso de la Isla de los Sacrificios, las autoridades estadounidenses han podido desmantelar operaciones relacionadas en Los Ángeles, Miami y Nueva York. Hasta la fecha, esto ha resultado en el rescate de 127 menores y el arresto de 43 individuos. Su valentía para exponer la verdad ha tenido un impacto que va mucho más allá de las fronteras de México. Cerró el correo electrónico y se dirigió a la ventana. En la distancia, podía ver las luces de Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar de esa inmensidad
Había familias que dormían tranquilas porque sus hijos estaban seguros en casa. Algunas de esas familias no sabían que su seguridad estaba conectada de maneras complejas e invisibles. Con la decisión que un contador endeudado había tomado años atrás en Veracruz, su teléfono vibró con un último mensaje del día. Era de una mujer en Honduras cuyo hijo había sido uno de los rescatados en la redada de Guatemala. Señor, no sé si este mensaje lo encontrará, pero conseguí su contacto a través del memorial. Mi hijo fue rescatado ayer. Tenía 12 años cuando desapareció. Ahora tiene 16. Me dijeron que usted fue una de las personas que ayudó a comenzar las investigaciones que llevaron a encontrarlo. No tengo palabras suficientes para agradecer. Solo quería que supiera que mi hijo está en casa, está a salvo. Eso es su regalo para nuestra familia. Dios lo bendiga. Evaristo leyó el mensaje 3 veces antes de responder simplemente, «Bienvenido a casa». Mientras se preparaba para dormir, reflexionó sobre la extraña geometría del destino. Una casa que nunca había sido realmente suya se había convertido en el hogar de cientos de familias reunidas. Una deuda impaga se había transformado en un regalo invaluable para el mundo. La última cosa que pensó antes de dormirse fue que tal vez, después de todo, Remedios Villarreal había cumplido su promesa. Le había dado algo que valía mucho más que los salarios atrasados, algo que valía mucho más que cualquier propiedad. Le había dado la oportunidad de ser instrumento de la justicia, y esa oportunidad, una vez tomada, nunca dejaba de dar frutos. En sus sueños esa noche, Evaristo navegaba aguas tranquilas bajo un cielo despejado, llevando niños de vuelta a casa. ¿Conoces a alguien que haya enfrentado una situación donde tuvo que elegir entre su seguridad personal y hacer lo correcto? Comparte esta historia con ellos. ¿Te gustó esta historia de valentía y justicia? Cuéntanos en los comentarios qué te impactó más. Gracias por acompañarnos en esta historia, donde el sacrificio de un padre se convirtió en esperanza para cientos de familias.